Dios les bendiga en el amor de Cristo. 7 de marzo del 2020 les traigo una palabra que el Señor me dio antier en la madrugada. Bueno, el Señor me dio el versículo y aquí el Señor sabe qué es lo que va a hablar en su versículo, ¿verdad? Bueno, porque aquí la obra es del Señor, el trabajo es del Señor. Yo nada más soy su sierva, haciendo lo que mi Padre quiere que haga. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Antes de todo les voy a dar esta palabra que Él siempre me ha dicho que la dé. Dice, la palabra es solo. La palabra es solo a los que me sirven, dice. La palabra es solo para los que me sirven. No voy a dar la perla a los cerdos, dice el Señor. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor me dio Hechos 4:19. Pero voy a empezar a leer uno antes desde arriba. Y voy a terminar en el 19, que fue el que Dios me dio para empezar el mensaje. Si esta cosa me deja grabar. Hechos 4:18-19 dice, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, dice. Mas Pedro y Juan respondieron, diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, voy a poner algo antes de que se me olvide, que también es un mandato de mi Señor, que vaya en todos los videos, para que esto que se hace no se haga más. Como dice, si obedecen la palabra del Señor, vea. Si no lo obedecen, no lo van a hacer. Y se lo debemos al Señor, porque gracias al Señor amanecemos respirando cada amanecer. Mire, Agradézcale. Iba sabalaba sojalika nasa, y shabaka nasi osa. Oh, le voy a dar esta palabra. Hombres en el altar, sabalí. Mujeres me las ponen abajo a predicar, sabalí. No arriba en el altar, sabalí. Póngamelas abajo del altar, sabalí. Oh, sabalá. Isa. Oh, santo Señor poderoso. ¿y usted cree que van a cumplir con lo que el Señor les está diciendo? El Señor les está hablando por su medio de su Santo Espíritu. Pero bueno, yo estoy cumpliendo con lo que mi Señor quiere que haga, vea. Allá el humano si cumple o no cumple. Si no cumple, Él se arreglará con mi Señor Dios en aquel día, porque las cosas son para cumplirse. Dice, más Pedro y Juan respondieron, diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque hoy en día no se le está obedeciendo a Dios. Hoy en día se le está obedeciendo al humano. Por eso todo lo que es la palabra de Dios, todo lo que es el Evangelio de Cristo, se ha ido decayendo, se ha ido distorsionando. La que empezó predicando con el poder de Dios ya le bajó al mensaje. Porque ellos cumplen con el humano antes que con Dios. Porque como dependen de la obra, dicen, pues me van a cerrar la puerta. Y no van a haber ofrendas, porque como de eso se sustentan, en eso piensan. Pues yo hasta ahorita
El Señor me está dando palabra desde casa, ¿vea? Pero yo le soy fiel al que me llamó. Y yo, el día que me toque, yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque si el humano cierra lo que cierra, él se va a perder la bendición. Pero por eso, porque el humano rechace la palabra, por eso Dios no se va a quedar callado. Él va a seguir hablando. Porque Satanás no va a cerrar la boca nunca de mi amado Señor. Nunca. Porque mi Señor fue primero que Satanás. Entonces ningún demonio va a cerrar la boca de mi amado Señor. Porque esto está pasando hoy en día. El Señor manda palabra y no la agarran. Porque ya tienen su vida acomodada a como ellos quieren, no como Dios quiere, como ellos quieren. Entonces das la palabra de Dios y lo que hacen, sacarte a ti y a la palabra de Dios y te corren. Un día me dijo el Señor, yo voy a mandar la palabra, me dijo, a esas iglesias perdidas. De ellas está, me dijo, que se levanten, me dijo, y se restauren o sigan y se pierdan, me dijo el Señor. Estoy acordando ahorita. Gracias, mi Señor, porque Él sabe cómo están las cosas, porque Él sabe. ¿Quién obedece a Dios antes que a los hombres? Nadie. Nadie. Déjeme decirle que yo estoy en casa, pero el día que Dios me saque a la calle, yo voy a hablar lo que Dios quiere que hable. Y si a mí el mundo entero rechaza la palabra de Dios, que la rechace. La voy a hablar desde casa. Desde ahí la voy a hablar. Pero la palabra de mi Señor no se va a dejar de escuchar. Porque esos demonios no quieren escuchar la palabra de Dios. Porque todos se someten a ellos mismos. El humano se somete al mismo humano. Menos a Dios. Los pastores, todos se someten unos a los otros. Menos a Dios. Todos ellos se tapan sus cochinadas, nadie reprende a nadie. Fíjese cómo han dejado que crezcan, que ensucien el altar de Dios. Porque esto empezó en una iglesia, distorsionando todo, poniendo ventas, vendiendo hasta el agua. Y no hubo uno con pantalones, con autoridad, que se levantara, y exhortara a aquel cabro y le dijera, aquí por la Biblia le dijera, eso no es bíblico, en las iglesias no pueden haber venta, eso no es bíblico, y lo exhortara, y hubiera empezado a exhortar. No, lo que hizo, seguir lo que aquel estaba haciendo y poner su changarro dentro de la tienda también. Y así se fueron corrompiendo todas, porque no hubo uno con pantalones que se levantara a reprender al otro, a exhortar al otro. Entre ellos se cubren sus cochinadas, nadie exhorta al otro. Sabe que el pastor está haciendo malo, sabe que aquel está en adulterio y así lo deja subir al altar. No se levantan los pastores a bajar a aquel adúltero en el altar. No, porque no tienen la autoridad, ya la perdieron, no tienen los pantalones para bajarlos del altar. No tienen los pantalones, por eso la congregación del Señor está como está, sucia, sucia, porque los perros se quedaron mudos. Porque nadie tuvo la autoridad de hablarle al otro. Y digo, ¿y por qué será que que no se siente con autoridad de hablarle al otro? No andará tan bien en su vida para que no lo haga.
Porque muchos pastores, muchos, David Cruz, David Viera, muchos, saben que Hugo Albornoz tiene las prédicas vendiéndolas. Ellos saben y no le han dicho nada. Y así muchos, muchos. El mismo Hugo Albornoz sabe que el Marco Morales es un inmundo y nadie se levantó a decirle a este hombre: no te subas porque estás en pecado. Restáurate, nace de nuevo si no dejas la obra. No, nadie hizo eso. Por eso la obra del Señor está como está. Porque todos son perros mudos. Todos nomás se quedan viendo para abajo. Y entre ellos no se exhortan. Nadie. Entre ellos se sienten intocables, que nadie los toca. Y como ellos están sucios, así mismo tienen el altar del Señor contaminado, sucio. Porque ellos andan en lo mismo, en la misma suciedad. Fíjese, ahí está un Rafael Ramírez, recasado el hombre. Ahí anda en los altares como que si no fuera adúltero. Ahí anda subiéndose en el altar. Como que si el altar fuera cualquier cosa. Cuando desde los tiempos del mundo, desde aquellos viejos tiempos, el Señor siempre ha tenido celos por su altar. Si no hubiera sido así, no hubiera quemado a los hijos de Aarón por poner fuego extraño en el altar. No hubiera puesto lepra al rey que se puso rebelde y fue a prender incienso que no le tocaba a él hacerlo, y lo hizo. Y el Señor le puso lepra. Así quieren estos, que mi Señor es demasiado, demasiado misericordioso. Que el Señor fuera haciendo así, esos altares estuvieran limpios. Porque estos delincuentes no hubieran crecido tanto. Porque estos ya no son dadores de la palabra, mire. Ya son unos muñecos que se paran en el altar a acomodar el mensaje como ellos quieren, a decir lo que ellos quieren, a hacer el chiste como ellos quieren. Ya nomás son unos muñecos de trapo que en vez de hablar de Dios, se enfocan más en hablar de las obras del diablo. Por ejemplo, las enfermedades. Las enfermedades. Ellos, cuando viene una enfermedad nueva, cuando vienen cosas nuevas al mundo, ellos se alegran. Porque no van a hablar de otra cosa más que solo de eso. Es el mensaje de ellos. ¿Se da cuenta? Cómo están vacíos de Dios. Cómo no son dirigidos por Dios. Cómo ya no están haciendo la voluntad de Dios. Como si empezaron haciendo la voluntad de Dios, ahora están haciendo la voluntad de ellos, no la voluntad de Dios. Cómo ya no están. Ya no están haciendo lo de Dios. Ya no. Ya no hayan que decir por qué. Porque no es Dios quien les da la palabra. Ellos dicen que esta es la palabra de Dios. Claro que esta es la palabra de Dios. Pero si tú agarras el versículo acá y tú te haces el mensaje, ese es tu mensaje con el versículo de la Biblia. Ese es tu mensaje con la palabra de Dios. Pero no has buscado aquella palabra que es primero, antes que esta. Primero allá te da la palabra y aquí te la confirma. Primero la agarras allá y aquí te la confirmas. Pero tú ya no.
Tú quizás nunca la buscaste. Tú te diriges. Solito te diriges. Y dicen que el Señor viene a arrebatar a su iglesia. Tú lo dices, a la iglesia del Señor. Porque en aquel tiempo te vas a dar cuenta que tú ya estabas como Saúl, fuera de la gracia del Señor. Porque fueron y son perros mudos, guías de ciego, animales racionales. Que Dios les bendiga en el amor de Cristo. Hasta aquí he llegado yo a dar la palabra de mi amado Señor. Dios los guarde y nos ayude a tener entendimiento.